¿Cómo están, compañeros? Vamos a hacer un ejercicio de rompecabezas en el que tenemos que llenar los siguientes datos: el peso del suelo, del agua, del aire y el total, así como también sus respectivos volúmenes. Los datos que nos da es umbral de riego 48%, peso húmedo 1700 gramos, arcilla 37% y arena 30%. Entonces, de estos cuatro datos que nos da el ejercicio, el peso húmedo vendría siendo el peso total del suelo, ¿no? Entonces, el suelo más agua más aire en peso sería 1700 gramos. Entonces, ya tenemos un dato. Y añadiendo el peso del aire, que sabemos que el aire no pesa, entonces cero gramos, ¿no? Entonces, ahora podemos empezar a calcular primero la fracción de suelo que nos falta, que es el limo. Entonces, el limo es 100 menos arcilla y menos arena. A esto lo reemplazamos. 100 menos la arcilla, que es 37, menos la arena, que es 30. Esto nos da 33% que tenemos de limo. Ahora vamos a calcular la porosidad. La porosidad con la fórmula utilizando las distintas fracciones de suelo. En este caso, la porosidad es 0,332 menos 0,0007251 multiplicado por arena más 0,1276 por el logaritmo de arcilla. Entonces aquí solamente reemplazamos en lo que es arena y arcilla. La porosidad es, copio lo demás, 0,007251. Y aquí reemplazo el dato de arena, que es 30%, más el 0,1276 por, aquí es el logaritmo de arcilla, que es 37. Listo. Esto me sale un resultado de 0,51034,9 en fracción, o en porcentaje 51,0349%, ¿no? Listo. Ahora vamos a calcular el peso específico aparente, o sea, el PA. ¿Cómo se calcula? Para eso hemos sacado la porosidad. Entonces, 1 menos P por 2,65. Reemplazamos aquí en porosidad con el dato que nos da de fracción, 0,510349 por 2,65. Entonces, esto nos da que el peso específico aparente es 1,2976 gramos sobre centímetros cúbicos. Listo, ahora vamos a calcular la capacidad de campo. El siguiente paso, capacidad de campo. Aquí igual capacidad de campo, 0,48 multiplicado por arcilla, más 0,162 multiplicado por limo, más 0,023 multiplicado por arena, y más 2,62. Esto dividido entre 100 para que nos salga en fracción. Reemplazamos el dato de arcilla, limo y arena, 0,48 por el dato de arcilla, que es 37, más 0,162 por el dato de limo, que lo hemos calculado aquí, 33, más 0,023 por el dato de arena, que es 30, más 2,62, todo esto dividido entre 100. Y la capacidad de campo es 0,26416, lo que en porcentaje sería 26,416%. Ahora vamos a calcular el punto de marchitez permanente, o PMP. Entonces utilizamos la fórmula que nos va a dar el ingeniero, 0,32 por arcilla, más 0,102 por limo,
más 0,0147 por arena, dividido entre 100 para que nos salga en fracción, ¿no? Entonces el PMP va a ser igual a 0,32 de la fórmula por la arcilla, que era 37, más 0,102 por el limo, que es 33, más 0,0147 por la arena, que es 30. Cierro paréntesis y divido entre 100. Entonces, este resultado me sale el punto de marchitez permanente 0,14981. En porcentaje 14,981%. Ya tenemos el punto de marchitez permanente. Ahora procedemos a sacar con estos dos datos lo que es la humedad aprovechable. La humedad aprovechable es capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. Esta fórmula no las tenemos que aprender porque no nos la va a dar el ingeniero. Entonces aquí solamente reemplazamos, es una diferencia, ¿no? La capacidad de campo es 26,416% menos el punto de marchitez, que es 14,981%. Esto me sale que mi humedad aprovechable es el 11,435%. Ahora vamos a calcular la humedad de suelo. La humedad de suelo es umbral de riego por humedad aprovechable más PMP. Aquí el dato de umbral de riego lo tenemos que escribir en forma de fracción, o sea, si nos da 48%, yo lo tengo que anotar como 0,48. 0,48 y los otros datos los anotamos así tal cual el número del porcentaje. Entonces la humedad aprovechable 11,435 más el PMP, que es 14,981. Y esto nos sale que la humedad de suelo es 20,4698%. Listo, ya tenemos la humedad de suelo. ¿Para qué he calculado todo esto de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y humedad aprovechable? Para tener la humedad de suelo, que me va a servir para calcular mi peso seco. Entonces ahora sí calculamos el peso seco. Esto es igual a ¿qué? Al peso húmedo dividido entre 1 más la humedad de suelo. La humedad de suelo aquí la escribimos en forma de fracción. O sea, primero reemplacemos, ¿no? El peso húmedo es 1700 gramos. Entonces decimos acá 1700 gramos sobre 1 más la humedad de suelo, que es esto, pero en forma de fracción, que sería 0,204698. Entonces esto sería mi peso seco, 1411,1420 gramos. Esto vendría a ser el primer dato calculado para mi rompecabezas, el peso seco. Este dato viene a ser el peso del suelo, ¿no? Acá. Entonces lo copiamos, 1411,142, ¿no? Es el peso en gramos. Y listo. Ahora nos falta el peso del agua. El peso del agua, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la diferencia. Decimos, peso del agua es el peso húmedo menos el peso seco, porque la diferencia se supone que es lo que tiene de agua, ¿no? Entonces decimos, el peso húmedo es 1700 gramos menos el peso seco, que es 1411,1420 gramos. Y esto nos sale que el agua pesa 288,858 gramos. Entonces ya tenemos otro dato para nuestro rompecabezas, que es el peso del agua.
Y nos vamos aquí a rompecabezas y anotamos, ¿no? El peso del agua es 288,858. Y si yo conozco el peso del agua, también conozco el volumen del agua debido a que la densidad es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Entonces, si yo tengo 288,858 gramos de agua, por lo tanto, también tengo 288,858 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ahora lo que nos faltaría es el peso de suelo, perdón, el volumen de suelo, el volumen de aire y el total. Entonces, primero calculemos el volumen del suelo. ¿A qué es igual el volumen de suelo? Decimos, volumen de suelo es igual a ¿qué? Al peso de suelo dividido entre la densidad real del suelo. Y la densidad real del suelo es una constante que sería 2,65. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar nuestro peso de suelo, que es el suelo seco, 1411,1420 sobre 2,65, que esto está en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, gramos se va a ir con gramos y se va a quedar el centímetros cúbicos. Entonces, esta operación nos sale 532,5064 gramos. Ya tenemos otro dato de nuestro rompecabezas, que sería el volumen del suelo. Aquí entonces nos vamos aquí a la parte superior y decimos, el volumen de este suelo es 532,5064 centímetros cúbicos, ¿no? Ya solo nos falta el volumen del aire y el volumen total. Primero calculemos el volumen total. Entonces, ¿a qué es igual el volumen total? El volumen total es igual al volumen de suelo aparente. ¿Y esto es igual a qué? Al peso de suelo sobre la densidad de suelo aparente. ¿Y qué es la densidad de suelo aparente? Es nuestro peso específico aparente, ¿no? Entonces decimos, el peso seco es 1411,1420 gramos sobre mi peso específico aparente, que es 1,2976. 1,2976 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí gramos se va con gramos y nos queda en centímetros cúbicos. Entonces el volumen de suelo aparente es 1087,5015 centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen total. Entonces nos vamos a anotamos esto en el rompecabezas. El total dijimos que era 1087,5015. Entonces ya solo nos falta el volumen de aire. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Por diferencia, ¿no? El total menos el suelo y menos el agua. Entonces de ahí sacamos el volumen de aire. Entonces nos vamos aquí haciendo la operación. Decimos volumen de aire o volumen de gases para no confundirlo con el volumen del agua. Es igual a ¿qué? Al volumen de suelo aparente menos el volumen de suelo y menos el volumen de agua. Y a esto lo reemplazamos, ¿no? El volumen de suelo aparente es 1087,5015 centímetros cúbicos menos el volumen de suelo, que es 532,5064 centímetros cúbicos y menos el volumen de agua, que sería en este caso el mismo que el peso del agua, 288,858 centímetros cúbicos, ¿no? Y de aquí sacamos esta resta, que el volumen de gases o el volumen del aire es 266,1371
centímetros cúbicos, ¿no? Y esto lo copiamos acá. Es 266,1371. Y ya tenemos nuestro rompecabezas completo. Este era nuestro último dato, ¿no?